Esto es lo que significa el proceso espiritual, que tu frontera no estará limitada por ninguna entidad física. Namaskaram para todos. Bueno, si fueras un virus, habría muchas buenas noticias. Siendo seres humanos, hay muchas malas noticias. Espero que no estén en el darshan. Particularmente en los Estados Unidos, la preocupación va en aumento. El número declarado de víctimas mortales ha superado los 37,000. Y se está expandiendo geográficamente aún más. Por desgracia, un montón de personas que viven solas en sus casas están siendo encontradas muertas. Me está siendo imposible comprender cómo es que no pudieron ni siquiera llamar a emergencias o a cualquiera, pero se está encontrando cientos de cuerpos solos en casa. Probablemente se trata de personas con otras condiciones preexistentes como afecciones cardíacas. No pasan por los síntomas normales asociados. Quizás se confunden por afecciones cardíacas o algo de ese tipo, pero están muriendo por afecciones preexistentes. Así que la preocupación por esta situación no ha terminado. Sé que mucha gente en la India está dispuesta a salir a la calle el día 20 pensando que ya se pueden relajar. No creo que exista esa relajación el 20, salvo para algunos servicios y ciertos tipos de actividad económica como la agricultura y alguna otra. No creo que la nación pueda permitírselo. Cuando el 3 de mayo se dé esa relajación, debemos entender que se está dando por razones económicas y no porque hayamos derrotado al virus. La situación económica nos obliga a hacer ciertas cosas porque no queremos que la solución sea más cara que el problema. Y poco a poco vamos en esa dirección. Incluso Estados Unidos está hablando de desbloquearse para volver al trabajo y comprobar qué pasa. Ciertamente no creo que lo que ocurra vaya a ser muy agradable. Así que llevo tiempo escuchando a varios líderes mundiales en todo lo que tienen que aportar y no creo que nadie tenga una idea de cómo manejar esto con exactitud. Sencillamente se está tratando de frenar con los confinamientos, pero nadie tiene ni idea. Así que es una guerra sin necesidad de disparar una bala. Es una gran lección para toda la humanidad. Porque en el siglo XX tuvimos muchas guerras. Dos de ellas son las denominadas guerras mundiales. En ellas las bajas se contaron por millones. Cuando se dio la Primera Guerra Mundial, en muchos sentidos, al darse en el mismo espacio geográfico, Europa, es ahí donde empezó. La gente pensó que nunca más cometeríamos ese error, debido al gran desastre que provocó. En 1918,
Cuando la guerra terminó, como si no hubiera sido suficiente, la gripe española comenzó. Más de 50 millones de personas murieron por todo el mundo, incluyendo cerca de 3 millones en la India. Después de esa experiencia, la gente pensó que no volveríamos a cometer el mismo error. Sin embargo, dentro de la vida de esa generación, ni siquiera en la generación siguiente, en el transcurso de la vida de esa generación, entramos en la Segunda Guerra Mundial. Si miramos hacia atrás y comparamos el tipo de armamento utilizado entre la Primera, Segunda y la Segunda Guerra Mundial, resulta obvio que después de la Primera Guerra Mundial todo el mundo se preparó para la Segunda, porque hubo una gran actualización en el equipo armamentístico, aunque pasaron cerca de 30 años. Se hizo evidente que lo principal para esa mejora armamentística fue causar un desastre mayor, el cual lograron. Después de la Segunda Guerra Mundial, empezó la formación de los organismos internacionales para evitar futuras guerras. Aún así, algunas estadísticas a la que me refiero es del año 2000, pero eso no le resta credibilidad a mi parecer. Desde el año 2000, numerosas guerras han tenido lugar. En 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, dejó dos grandes manchas en la humanidad, las dos bombas nucleares que se lanzaron sobre la población civil que ni siquiera entendía qué demonios eran. Desde ahí hasta el año 2000, las estadísticas demuestran que no ha pasado ni un solo día ha pasado en este planeta sin que haya ocurrido algún tipo de guerra o batalla. Esto lleva sucediendo desde los últimos 66 años. Perdón, los últimos 56. Todos hemos sido testigos que desde el año 2000 en adelante, un sinfín de naciones han sido devastadas. Actualmente nos encontramos en una situación de guerra por lo que está sucediendo. Definitivamente tiene que ser gestionado como si estuviéramos en pie de guerra, pero con un ejército más suave de personas, como médicos y enfermeras, que están luchando. Pese a esto, mucha gente está decidida a que la guerra se cobre el máximo número de víctimas posible. Desgraciadamente, la gente está llevando a cabo protestas por el confinamiento en los Estados Unidos. También en otros países están ocurriendo pequeñas protestas. En la India, algunas personas quieren propagarlo conscientemente, por lo que cuando se infectan escupen en las verduras y las venden, infectando personas. Es realmente lamentable que esta sea la mentalidad de la humanidad por una u otra razón. En realidad, en alguna parte tenemos una atracción fatal hacia el estrago. Queremos fomentar el estrago. Pensamos que solo le ocurrirá a otros, pero no es así. Cuando les pase a otros, también nos pasará a nosotros. Aún así, nuestro nivel de prejuicio, de odio y de resentimiento se ha hundido tan profundamente en el corazón del ser humano que, por desgracia, queremos causar daño a la vida de otra persona, basándonos en la raza, la religión, la nacionalidad e ideologías. Es increíble cómo estas malditas cosas se han cobrado un precio tan grande en los últimos cientos de años. Es asombrosa la cantidad de sufrimiento que hemos amontonado los unos contra los otros en nombre de la raza, religión, las fronteras y los intereses nacionales. Y por supuesto, los motivos ideológicos. Queda patente que cuando te identificas con cualquiera de estas cosas fuertemente,
ya sea tu raza o particularmente tu religión, es cuando se cree obtener una licencia divina para hacer cosas horribles. También pasa con la nacionalidad. Está bien, pertenecemos a una nación porque es una manera de manejar el mundo. No contamos con ningún otro mecanismo para manejar el globo terráqueo, se tiene que gestionar a través de las naciones, es la única manera de gestionar a la gente. Y también resulta evidente que las estúpidas ideologías que te inventas en tu cabeza se vuelven más sagradas que la vida misma. Si la humanidad tiene que llegar a ser de otra manera, aunque no esté completamente liberada, pero al menos razonablemente libre de estas cosas absurdas, hay que mirar hacia adentro. Tiene que darse una experiencia más allá de los límites físicos, que es lo que se describe como proceso espiritual. Esencialmente significa que tu identidad no está limitada por los límites físicos, ya sea del cuerpo, comunidad, de la raza, de la religión, de la nacionalidad o de la ideología. Esto es lo que significa el proceso espiritual, que tu frontera no estará limitada por ninguna entidad física. Si esto no ocurre a gran escala, a medida que seamos más y más competentes y que nuestra ciencia progrese, nuestros desastres serán más ruines, más complicados y más siniestros. Para todo esto, la capacidad humana se ha convertido en un problema generalizado, simplemente porque la gente se identifica con pequeñas cosas, como generación de personas. Si no nos esforzamos por llevar a la gente más allá de sus identidades limitadas de estas 4 o 5 cosas, si se me pregunta estas 4 o 5 cosas, sé que me van a atacar por lo que voy a decir. Estas 4 o 5 cosas que he mencionado como la raza, religión o la ideología, deberían ser puestas en la categoría de palabras malsonantes en nuestros idiomas, porque es la peor clase de porquería que le ha ocurrido a la humanidad. El color de mi piel, las tonterías en las que creo y lo que me invento en mi cabeza y hago sagrado. Estas cosas han hecho que los seres humanos hagan cosas de las que ningún ser humano puede estar orgulloso, pero lo están, porque algo más que su inteligencia se lo dice. Escuchan voces de otros lugares. En un momento como este, todos los seres humanos sensatos de este planeta tenemos que levantarnos y actuar ya. En caso contrario, lo que demostraría claramente es que no nos interesa un futuro dentro del bienestar de la raza humana. Es todo lo que significaría. Esta pregunta es de Gayatri. Namaskaram Sadhguru. A mi entender, Dios es el creador de toda la existencia y se le conoce como Swayambhu. Cuando usted habla de la ciencia de la creación de Dios me confunde. ¿Cómo puede una parte de la creación crear al creador? ¿Cómo podré contestar? En su comprensión, Dios es la fuente de la creación. ¿Es así? ¿Lo entendí bien? Él es el creador. Entonces, ¿cómo puede una parte de la creación crear al creador? Ya llegaremos a la segunda parte. Empecemos por la comprensión. ¿Qué es el creador de toda la existencia? Lo primero es que no sabes lo que es la existencia en su totalidad. Nadie lo sabe. Si ni siquiera conoces la existencia entera, ¿cómo puedes conocer al creador? Lo que estoy diciendo
es que aunque no puedas ver el producto, aunque no tengas ni siquiera la capacidad de ver el producto en su totalidad, ya que solo ves una parte diminuta de él, aún así, sabes quién lo hizo, cuál es su calidad, cómo lo hace, lo sabes todo. Por esto hay un serio problema con tu comprensión. No puedes llamar a esto comprensión. Es simplemente una cierta arrogancia en un ser humano que no tiene la humildad de decir no sé. Así comprendes cada maldita cosa de una manera muy estúpida. Si reúnes a 1000 personas a tu alrededor con la misma creencia estúpida, te conviertes en una fuerza poderosa y tienes una conexión con el Creador. Porque cuando todos los idiotas dicen lo mismo, entre los idiotas se convierte en la verdad. No sabes dónde empieza esta creación ni dónde termina, pero sabes quién la creó y cómo. También sabes que se creó a sí mismo y que su género es masculino. Todo esto lo sabes, pero no sabes nada de ti mismo. Esto es exactamente lo que estaba diciendo hace 2 minutos. Eres un problema serio. Puedes pensar que eres un ser religioso piadoso, pero eres un serio problema para la humanidad. Eres un grave problema para todas las vidas de este planeta. Tienes que entender esto. Al inventarte cosas, como ni siquiera tu propia mente puede aceptarlo, te sientes autoridad porque lo oyes desde arriba. Si escuchases a los pájaros, podría entenderlo. A fin de cuentas, si no los oyes, te dejarán. Caer algo en la cara. Entonces al menos entenderás que hay un pájaro ahí arriba. Pero te estás inventando todas estas tonterías porque simplemente no tiene sentido fundamental de humildad u honestidad en tu vida. Por eso te estás inventando todas estas tonterías. El hecho es que no conoces la forma, el tamaño o lo que sea de esta creación. Esa es la naturaleza de tu existencia. Crees estar comprendiendo, pero cada cierto tiempo desaparece. Por eso no es comprensión. Si hubieras percibido claramente esto como tal, no me estarías haciendo una pregunta. O bien te has liberado, o debes ser un fanático. Los budistas no hacen preguntas porque ya lo saben. Unos lo saben, otros reúnen gente. Los fanáticos creen sin lugar a dudas que esto es así, porque al haber reunido gente solo conviven entre ellos. Si se hacen 3 preguntas, sus cielos se derrumbarán, sus escrituras se derrumbarán y todo lo que creen se derrumbará. Por eso siempre hemos estado matando a la gente que hace preguntas, porque esta es otra forma de manejar la pregunta. ¿Sí? Muy efectiva. Cuando no se sabe la respuesta a la pregunta, se mata al que la pregunta y la pregunta desaparece. Esta ha sido la forma de manejar las preguntas. En cuanto a esta pregunta, no voy a hacer que el que pregunta se vaya. Quiero hacer que la pregunta se vaya porque ni siquiera entiendes. No tienes una perspectiva de lo que es la creación, de lo que podría ser su fuente. No tienes absolutamente ninguna perspectiva. Todo esto viene de la arrogancia fundamental de que el ser humano es el centro de la creación.
Eres un gusano, eres un insecto, ni siquiera eres una hormiga. La Madre Tierra te mira como si fueras un coronavirus, porque tu impacto en ella es igual que el impacto del virus en nosotros. Es lo mismo. No asumas tantas cosas. Si eliminas estas suposiciones, entonces te convertirás en un continuo estado de asombro. Todo lo que veas será demasiado fantástico. No puedes descubrir ni una maldita hoja en toda tu vida. Si vives 100 años, si miras a una hormiga durante 100 años, seguirás sin averiguar cómo está hecha. Pero ahora sabes cómo está hecho el Creador. Dices que es Swayambhu. Bueno, Swayambhu significa algo más. No de la manera que estás pensando. Él se inventó a sí mismo. ¿También te has inventado a ti mismo? Naciste así, ahora te has convertido en esto. ¿Te has inventado a ti mismo o no? Todas estas cosas estúpidas que estás pensando y creyendo también te las has inventado. Tal vez tienes una comunidad que te apoya, o incluso un libro que apoya a tu comunidad, pero crees cosas que no estás seguro. ¿Por qué no eres lo suficientemente humano para decir no lo sé? Entonces existirá una posibilidad de mejorar tu percepción. Desde donde estás, al menos puedes pasar al siguiente paso. Sadhguru, todos hemos venido aquí, estamos sentados en este darshan, porque pensamos que nos harás entender todo. No, solo estoy tratando de hacerles entender que nunca entenderán una maldita cosa en este universo. Eso es todo lo que estoy tratando de hacerles entender. No lo harán. Puedes experimentar esto como un privilegio, eso es todo.